Vale, hola queridos compañeros de Semiller. Quiero contarles que he realizado ya las pruebas estadísticas para determinar si existen diferencias entre las diferentes fases de las dobles tareas motoras que se realizaron durante el Time Get Up and Go. Entonces, pues les voy a mostrar cómo se realizó. Lo realiza en el programa estadístico SPSS. El programa, pues lo que nos facilitaba era realizar una comparación de las diferentes medidas entre sí. Como se pueden dar cuenta, es supremamente largo. Yo lo traté de resumir en lo que tengo en el archivo de Excel, pero les quiero mostrar cómo funciona. Entonces, lo que yo le pedí al software es que comparara que hiciera una comparación de rangos de Wilcoxon. Es que me parece, como es tanta información, aparece un poco, bueno, pero aquí está, vamos aquí abajo, aquí, por ejemplo. Bueno, acá. Yo le pedí a él que me comparara las diferencias de medianas en cada una de las variables. Entonces, digamos, empecemos por la variable promedio del ciclo de la marcha que está dado en el software por revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué hace o cuál es la prueba estadística que yo le pedí? Yo le dije, compáreme de la fase uno y la fase 2 el promedio del ciclo de la marcha en revoluciones por minuto. Y así luego el uno con el 3, el uno con el 4, el uno con el 5, el 2 con el 3, porque pues no estaba aquí, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5, el 3 con el 4, el 3 con el 5 y el 4 con el 5 de la variable que estamos estudiando. Entonces, ¿qué nos va a decir el software? La hipótesis que nosotros tenemos es, o pues no la hipótesis, sino el objetivo es comparar, establecer las diferencias en estas variables que son temporales de la marcha, dependiendo de las dobles tareas que realizamos. Entonces nosotros lo que estamos comprobando es que existen diferencias entre cada una de ellas. ¿Por qué utilizo esta prueba estadística y no una ANOVA, que sería la que la literatura diría como utilice una ANOVA para comparar pues más de dos variables en cuanto a su promedio? Yo hice unas pruebas de normalidad y encontré que no existe normalidad en las variables, en muchas de ellas. Eso quiere decir pues que tienen una dispersión muy amplia y que hubiésemos necesitado un tamaño de muestra más grande. Entonces, la prueba que se aplica es una prueba no paramétrica que suple a la ANOVA, que bueno, esta prueba no paramétrica lo que sucede es que simplemente nos dice qué diferencias hay, es decir, nos dice acepte o rechace la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula en este caso es que no hay diferencias entre que ningún promedio es diferente. Es decir, nosotros tenemos que comparar el T1 con el 2, el T1 con el 3, el T1 con el 4, o sea, lo que hace esta prueba estadística es eso, compararlos a cada uno entre sí. Si nos hubiera dicho que son iguales, es decir, que no hay diferencia entre ninguno de los intentos que realizaron las personas, pues no hubiese sido necesario pasar a hacer esto. Pero la prueba no paramétrica que apliqué en cambio de la NOVA decía que a excepción de una variable que ya les voy a mostrar cuál es, que efectivamente hay diferencias, al menos en un grupo. Entonces, lo que yo hago posteriormente es que de manera manual le digo analizar pruebas no paramétricas, para muestras no relacionadas y le digo que me compare una por una. Este fue el procedimiento que yo hice. Meto aquí una por una, que me compare el promedio de la fracción
de la fase de balanceo de la pierna derecha. En el primer intento, esa misma variable que me la comparé con el segundo, la 1 con la 3 y así sucesivamente. Luego yo le daba a aceptar y me aparecía esto que ya les mostré anteriormente. Entonces yo he creado un cuadro de Excel donde está pues la tabla que ustedes crearon con las medianas, porque si se dan cuenta en los resultados que nos entrega SPSS no están las medianas ni los rangos intercuartiles, por eso se los pedí que lo hicieran a mano. Aquí nos está promediando el rango. No estoy muy segura de cuál es el procedimiento estadístico que hace, pero lo que hace finalmente es comparar las medianas. Y al final nos da este cuadro que, como ustedes leen, estadístico de contraste, prueba de rangos con signos de Wilcoxon, que hace él. Finalmente se establece como una diferencia, que al parecer es este valor Z. No se puede tomar textual o literalmente estos números porque no, pues digamos que no tienen un sentido, porque lo que hace es hacer como una serie de raíces cuadradas o no sé qué procedimiento que no, pues no podría como interpretar. Pero lo que sí se puede interpretar es esta significancia, que yo no sé si ustedes recuerdan cuando vimos investigación, este nivel de significancia hace referencia al valor P. Ese valor P es el que nos va a validar, nos va a hacer que nosotros validemos o rechacemos la hipótesis nula. Entonces, por ejemplo, cuando se comparan todas las variables entre sí, todos aquellos valores que tengan un rango inferior a 0,05, podremos afirmar que rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, aseveramos o afirmamos que hay una diferencia significativa entre la comparación, entre las variables que estamos estudiando. Entonces, si nos bajamos acá un poquito, a ver, como lo más chiquito para que se vea y cojamos este cuadro. Aquí, bueno, aquí está, vámonos con los pasos por minuto que se dieron, que es este cuadro que está acá. Aquí, revoluciones por minuto o pasos por minuto. Entonces, estamos viendo, esto se interpreta de la siguiente manera. Ustedes ya tienen acá las medianas y los rangos intercuartiles. Lo hicimos así porque era posible que los datos fueran muy dispersos y no tienen una distribución normal, por lo tanto hacerlo con la desviación estándar no era como muy recomendable, más bien se hace con los rangos intercuartílicos. Entonces ahora, para poder interpretar esto que ustedes más o menos hicieron a ojo, ¿no? Porque ustedes aquí, por ejemplo, marcan el rojo y dicen, este es el más alto. Entonces, a ojo, veamos qué nos dice la prueba estadística. Por ejemplo, la prueba estadística nos dice, cuando se compara los pasos por minuto del intento 2 versus el intento 1 versus el intento 2, él nos dice que no son diferentes. Nos dice son iguales. Lo mismo el intento 3 versus el intento 1. Este es el intento 1, este es el intento 3. Nos dice que, ojo, nos vuelve a decir no son diferentes, a pesar de que visualmente sean diferentes. ¿Pero por qué no son diferentes? Porque resulta que cuando se hizo del mensaje por celular, si se dan cuenta, lo que está en paréntesis, que es el rango intercuartílico, es muy amplio. Por lo tanto, este rango intercuartílico este rango intercuartil del intento 1 versus el intento 3, que es el del mensaje del celular, sí es muy amplio, por lo tanto no se puede afirmar que exista una diferencia estadísticamente significativa entre los dos. Pero si seguimos como haciendo el ejercicio, el T4 con el T1 sí que son diferentes. 5 palabras. Este sí es estadísticamente diferente de los otros, por lo menos del 1. Nos dice sí y es menor, por lo tanto, ¿qué pasó mientras se deletreaban las 5 palabras? Que al parecer podría ser una de las tareas que mayor demanda cognitiva generó, pues porque se disminuye la velocidad de la marcha, hay menos pasos por minuto. Y habría que ver si estas dos, por ejemplo, se relacionan. Habría que hacer un cuadro de relación para establecerlo. Entonces, si seguimos, entonces habíamos dicho que no son diferentes. El tiempo 4 con el tiempo 1 sí que son diferentes y es menor, ¿no? El número de pasos que se da con el intento 4, que es durante las 5 palabras, que ya en este momento no me acuerdo cómo era.
Luego nos vuelve a decir, por ejemplo, que la comparación del tiempo 3 versus el tiempo 2 es diferente. O sea que estas dos sí que son diferentes. ¿Mm? Entre ellas son diferentes. Luego la T4 con la T2 también las considera diferentes. La T5 con la T2 también las considera diferentes porque este es el valor más alto. Entonces digamos que se corrobora un poco lo que ustedes mencionaron antes. Pero no en comparación con la 1 porque vimos que, pues que nos dice que no son estadísticamente diferentes. Y luego 0, y este también es diferente, el T5 del T4. Esto al final que nos dice que el de 5 palabras, porque es el el T4, ¿no? Que parece diferente a todos, casi siempre ven el T5 versus el T3, no son diferentes, pero el T4 versus el T3 y el T4 versus el T2 el T4 versus el T1. Esto quiere decir que la diferencia más marcada entre estos 5 grupos es la del T4. Esta interpretación que yo acabo de dar es la que tenemos que hacer para describir los resultados. No es necesario que se hagan párrafos extremadamente extensos, sino que simplemente se haga pues como alusión a ello. Y debería existir una casilla que está acá, ¿cómo la voy a escribir? Ay, no, aquí no. Aquí. En el artículo va a existir acá. Entonces, por ejemplo, yo en esta pondría como T4, por ejemplo, diferente. Y la significancia, más o menos todas las diferentes de T1 no se va a llamar así, ¿no? Pero es un ejemplo. T3, ustedes lo determinan. De T2, T3, bueno, no coma, T5. Y siempre fue como desde 0,14 es el más grande, 0,14 y 0,00, 0,014 y pongamos un ranguito acá que sea 0,00. 3 ceros, 3 ceros. Esto que estoy poniendo acá es como, no sé, yo más adelante tendré que revisarlo con otros artículos y estudiarlo un poco, pero lo que quiero decir es que en esa tabla lo que nos va a decir es, vea, el T4 es el que es más diferente de los otros. Entonces, esto que yo les estoy enviando es para que por favor pues acaben de pulir los resultados e incluyan el valor estadístico. No sé si tengan dudas o preguntas, estoy atenta, me dejan mensajes de voz o lo que necesiten. Un saludo y hablamos pronto.